a chamada a orde pola miña parte, nun detalle que espero se disculpe e se comprenda dentro da organización do evento. Como dicía, o tema que vamos abordar agora co seguinte relator é precisamente o risco de indefensión, o risco de atopar a persoas con discapacidade nunha situación feble ou na que non vexan garantidos os seus dereitos, neste caso. Non ímos a falar fundamentalmente da indefensión, ímoslo a facer con Torcuato Recover, que é abogado do Ilustre Colexio de Abogados de Granada, especialista en dereito de discapacidade, entre outras moitísimas cousas, coordinador da Rede de Xuristas por Plena Inclusión, asesor legal da Asociación Española de Fundacións Tutelares, e ten participado, neste caso, como experto da Comisión de Xustiza do Congreso dos Diputados en relación precisamente á norma da que hoxe imos falar, co cal, na línea das relatoras que o predeceron no uso da palabra, seguramente o Torcuato é do ámbito dos compañeros, do exercicio letrado, neste caso, unha das persoas con maior capacidade para falar sobre isto, e non vou quitar máis tempo na presentación e doulle a palabra a Torcuato, canto queiras. Con la venia. Sí. Yo, la primero de agradecer, lógicamente, que me hayáis invitado y la posibilidad de estar aquí y la posibilidad de oír a Maripaz. Yo realmente, todos los títulos que podéis decir en la presentación es que vengo de telonero de Maripaz García Rubio, no otra cosa, ¿no? Y por tanto, un poco en su rueda. Sin más. Eso sería lo que simplificaría las cosas. Además, me alegra estar aquí, aunque sea a cierta distancia, porque mi extraño nombre, precisamente, Torcuato, San Torcuato está enterrado en Celanova, al lado, no tan lejos de aquí como mi ciudad, ¿no? En Orense, ¿no? Y por tanto, y desde allí viene efectivamente, vamos, San Torcuato procedía de mi zona y acaba aquí con la invasión árabe, etcétera. Pero en fin, lo decía, permítanme que vaya esa parte personal, de justificación un poco también por estar aquí. Vamos a empezar a hablar. ¿No? Efectivamente, estamos en el marco de la Ley 821, una ley que además ha venido quizá con un inconveniente que ha traído el propio calendario, y es que efectivamente se aprueba y se publica en junio con una vacatio ley de 3 meses que pilla en medio del verano. Por cierto, esto ha dado lugar a que no se preparasen muchas cuestiones internas. Me consta que desde la Fiscalía están trabajando en una circular sobre su aplicación, pero el trabajo por medio en el verano hizo que esto no se hiciera, y ahí hablaremos después pues, de las divergencias en la interpretación. Permítame un poco que aunque lo avanzaba como siempre, como es natural, de esa manera total, ontológica y total en que lo hace ella, lo avanzaba Maripaz, que hablaba un poco también del pasado, porque también es importante situarnos de dónde venimos. Hay un historiador con el que yo comparto cosas que decía que la historia no solamente nos enseña el pasado, sino que nos explica el presente, ¿no? Y entonces es importante saber de dónde venimos, cuál es la situación. Y efectivamente ya se ha dicho, y me parece que es una obviedad repetirlo, pero creo que nos sitúa, ¿no? Que venimos de dos modelos de acercamiento, de consideración de la discapacidad que han sido absolutamente segregadores, ¿no? Un modelo de prescendencia, un modelo de exclusión de la discapacidad que ha sido secular, podríamos decir, que existía antes de Cristo y que se ha mantenido durante toda la historia prácticamente, durante un montón de siglos, hasta prácticamente casi el siglo XIX y el siglo XX, en que aparece ya un poco el modelo médico, en parte como consecuencia del aumento enorme de personas con algún tipo de inválidos de guerra, ¿no? Y por tanto de algún tipo de discapacidad de las guerras, que generaba una consideración social diferente respecto de las personas con discapacidad. Y eso da lugar a una visión que ya no era tan radicalmente excluyente como en el modelo anterior, sino que era una situación, bueno, pues efectivamente de acercamiento a la persona para determinar cuál era su patología, por tanto, de que la consideración tenía que ser rehabilitadora. De ahí nacen las visiones institucionalizadoras también. Las personas con discapacidad tienen que estar en centro, tienen que estar muy bien atendidas, en jauleritas de oro si hace falta, pero separadas, ¿no? Distintas, diferenciadas del resto de la población. Y esa es la visión también de la que se alimentaba nuestro Código Civil, que ciertamente en buena parte de estas instituciones procede del derecho romano, pero ideológicamente, y también estaba en la reforma del 83, que ha sido la que ha estado en vigor hasta ahora, estaba esa propia visión. De ahí que, por tanto, el artículo 200, el artículo 199 y el 200, el antiguo título 11 del Código Civil, establecía efectivamente que
había que incapacitar a la persona que no pudiera gobernarse por sí misma, ¿no? Ese era el modelo. Bueno, no entro en muchos más detalles, pero sí saber que efectivamente el infanticidio de las personas con algún tipo de dificultades o de barreras era algo absolutamente normal y socialmente aceptado en la Roma clásica en los primeros siglos, hasta que es una de las grandes reformas que produce el cristianismo, ¿no? Sin entrar en más detalles, pues esa era la situación del modelo de exclusión, y bueno, el modelo médico pues queda así muy resumido también. Aquí hay algo muy importante. A mí me gusta siempre sacar esto. Me gusta desde la visión de las organizaciones de las personas con discapacidad. Una de las grandes aportaciones de la Convención es resaltar este tema, que parece efectivamente una obviedad, pero que era necesario decirlo, ¿no? Señalar la absoluta dignidad de la persona con discapacidad. Yo lo pongo en contraposición en esas dos imágenes, porque efectivamente el dibujo de Leonardo, que se ha considerado siempre un prototipo, o sea, cuando en el Renacimiento se deja establecido que el hombre es la dimensión del mundo prácticamente, que se ha dejado aparte la visión teológica un poco de la existencia y que se pone al hombre como centro de todo, pero el hombre perfecto, el hombre que serían los modelos actuales de nuestra publicidad, el hombre que da las medidas de pensamiento, de talla, de raciocinio, de cuerpo humano, etcétera, etcétera. No, por tanto, el chico de la foto, el chico con un cuerpo retorcido por una parálisis cerebral o por una cosa de ese tipo. La Convención establece algo que nos es básico a quienes estamos en el ámbito de la discapacidad, que es la absoluta, plena, permanente, total, incuestionable dignidad de la persona con discapacidad. Y eso es lo que debe justificar la visión del acercamiento del derecho a la persona. Desde esa situación podremos hablar con rotundidad de los derechos de la persona, de los derechos económicos, de los derechos matrimoniales, de la posibilidad de firmar contratos, de todo esto, porque habremos reconocido la incondicional capacidad o la incondicional concepto básico en torno, cualidad de la dignidad de la persona. Un poco resumir también cuál era la situación que ha venido existiendo hasta la entrada en vigor de la ley. La reforma del año 83, que como decía ha sido la que ha regulado esta situación hasta ahora, establecía un sistema de sustitución y representación que efectivamente, antes se señalaba también en las intervenciones anteriores, cuando se publica en España, cuando se ratifica en España la Convención, se señalaba también desde el primer momento que España fue de los primeros países que fueron más rápidos. La Convención se aprueba en diciembre de 2006, me parece que fue febrero o marzo de 2007, cuando ya estaba allí la vicepresidenta española en Nueva York firmando el documento. Sin embargo, hemos tardado 12 años, nada menos, en aprobar la adaptación de la legislación española a esa convención. Hemos estado, yo lo he dicho, yo he participado en un montón de eventos durante todo este tiempo, hemos realizado una especie de proceso de sensibilización de la sociedad para que esto fuera posible, pero hemos estado en una situación de auténtica paranoia prácticamente, en la que los operadores jurídicos teníamos dos textos que no casaban, dos textos que no eran adecuados. Una convención aplicable desde el momento que había sido ratificada y que además, por aplicación del artículo 10, que también se ha citado aquí, de nuestra Constitución, en cuanto que se trata de un tratado fundamental, de un tratado de derechos humanos, tiene una aplicación inmediata y debe de servir de criterio de interpretación del resto de las disposiciones legales. Era, por tanto, podríamos decir que desde un punto de vista jerárquico superior al Código Civil, podríamos considerar, si me permiten ustedes la libertad de interpretar estas cosas, y un Código Civil que decía lo contrario, que partía de una forma de acercamiento a la discapacidad distinta. Y, por tanto, eso ha dado lugar pues, a estas situaciones absolutamente contradictorias en las que hemos vivido durante estos 12 años y a la situación en la que hemos estado intentando que esto se modificase durante todo este tiempo, hasta que por fin se encarga a la Comisión General de Codificación que realizase este trabajo. Una situación en la que la sustitución y la representación era algo evidente. Yo vengo trabajando en esta materia hay 30 y tantos años, y eso era absolutamente normal, seguro que ustedes lo han visto, pues que a la hora de designar a un tutor o cambiar un tutor, la persona no figurase para nada. El juzgado pedía la información adecuada respecto de quiénes eran los hermanos, los familiares o las entidades más cercanas y decidía, y se acabó. La persona con discapacidad no tenía capacidad de decisión alguna. Si tantas veces hemos iniciado procedimientos de incapacidad porque había que vender la casa de los padres habían fallecido, los hermanos decían que era conveniente hacerlo, el chico llegaba a la notaría y el notario veía que tenía una discapacidad y por tanto decía, no, se acabó, aquí no podemos firmar, se tiene usted que ir a un procedimiento de discapacidad, me viene con la sentencia,
sentencia, con la aprobación de las operaciones particionales, con la aprobación de la venta, etcétera, etcétera, y entonces ya seguimos. Entonces, pero en ese proceso judicial, además, la persona con discapacidad no pintaba nada. A nadie se le ocurría preguntarle, ¿y tú qué piensas sobre la venta de la casa? ¿Te parece oportuna? Etcétera, etcétera. Y el mismo ejemplo que antes citaba Maripaz. Esta situación, por tanto, de absoluta situación de representación y de sustitución era pues, totalmente inadecuada para la aplicación del artículo 12. En este sentido es interesante ver un poco la génesis de las cosas. El primer examen que realiza España ante el Comité de Derechos se produce en 2011. Ya en 2011 el Comité de Derechos de alguna manera critica o censura de una manera abierta al Estado español porque su legislación no era acorde con esto. Se señalaba anteriormente en las dos intervenciones previas. El Comité de Derechos, además, hace ese primer documento de observaciones, que fue bastante reciente, 2012, si no recuerdo mal, vosotras me podéis corregir, 2013-14. Pues el primer documento de observaciones que lo hace precisamente después de haber pasado la primera fase de los exámenes de los estados y comprobar que, como señalaba también, como siempre, acertadamente Maripaz, prácticamente nadie aplicaba adecuadamente el artículo 12. Y, por tanto, dice, esta es la forma de interpretar esto. Y, además, una figura en la que se sostenga una situación de representación no es que no sea acorde, es que infringe abiertamente el espíritu del artículo 12. Por tanto, hay que ir más allá para quitar ese planteamiento. En esa situación previa, yo tenía que explicar muchas veces cuando las familias iniciaban un procedimiento de incapacidad, mirad que vamos a poner una demanda contra vuestro hijo, que vaya a recibir una documentación, que se os va a decir esto y tal, y muchos de ellos, a pesar de eso, me llamaban, efectivamente, va a llegar unos documentos del juzgado y tal, y me dicen que tiene 20 días para contestar la demanda y que si no lo contesta en 20 días será declarado rebelde. Y mi hijo será muchas cosas, pero rebelde no es. Pero pues esa era la situación en la que estábamos con ese planteamiento. ¿Cuál era, por tanto, nosotros tenemos, creo que estaba aquí, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que une, pues creo que son 21 fundaciones, está cambiando la denominación, me disculpo ya, dejarán de ser fundaciones tutelares de inmediato, pero ahora mismo engloba unas 21 asociaciones, que los datos son mayores de lo que ahí se establece, y varios miles de personas que reciben apoyo de estas entidades suponen una base de datos lógicamente valiosa en esta situación. Y hace unos años hicimos un estudio sobre las resoluciones jurídicas, o resoluciones judiciales, mejor dicho, de la incapacitación de estas. Pues veíamos que efectivamente el 87% de los casos eran de tutela, eran de incapacidades plenas, y solo un 12% eran de curatela. Ese dato, sin embargo, no coincide con el anterior, que hay datos estadísticos, no normalmente de España, hay más de estados del Reino Unido que de nuestra nación, sobre cuál es la situación, cuál es el promedio de personas con discapacidad que tienen necesitan unos apoyos intensos y permanentes, que tienen unas limitaciones de autonomía mucho más grandes. Resulta que esta situación, que a pesar de eso suele ser el argumento que se utilizan muchos de los académicos para analizar todo lo que se refiere a la legislación sobre materia de discapacidad, decía que esta situación de las personas que tienen mayores limitaciones de la autonomía es minoritaria. Son muy pocos las personas que están en esa situación. El 95% de las personas con discapacidad podríamos decir que tienen apoyos no intensos, no permanentes, no totales, que pueden tomar algún tipo de decisiones. Durante, además, algunos de los otros datos, lo ven ustedes, eran que se vienen incrementando las solicitudes de incapacidad, se venían incrementando en los últimos años. Le he puesto una foto para que sea más expresiva y más cercana a ustedes de un gorrio en ruinas, para que vean cómo el sistema efectivamente, espero que de esa manera me lo agradezcan, porque entenderá más fácilmente que el sistema estaba efectivamente en quiebra prácticamente. Esa era la situación, como les digo, y de ahí, por tanto, habría que pasar a otro planteamiento. Yo también, me permiten un poco esta digresión. Esta foto del chico la tomé hace poco en una asociación de personas con discapacidad que tiene una serie de carteles en ese sentido reivindicando los derechos de las personas, ¿no? Y este era un chico, además, que había llegado a esta entidad después de participar en el programa de reclusos, es decir, una persona con discapacidad que se había visto en un procedimiento penal. Esto es muy grave, no es la materia de hoy, pero es enormemente elocuente que hay pues alrededor de un 6,5% de personas, admite la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
están cumpliendo penas de privación de libertad y que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Y un 70% de ellos no se les reconoció esta situación en el procedimiento penal. Es decir, aquello que les podría ser positivo en un procedimiento garantista como el nuestro, no operó pues porque nadie se dio cuenta de la situación, ellos no fueron capaces de expresar, etcétera, etcétera. En fin, no me meto en esa parte que me llevaría a otra ponencia, ya me llaman en otro momento y hablamos de ese tema. Pero lo decía porque precisamente el chico de la foto hablaba de que lo que él expresaba era que él también, lo decía antes también, como todo Maripaz, que él también tiene derecho a equivocarse, como tenemos derecho a equivocarnos todos, como tenemos derecho también a recibir apoyos para no hacerlo. Yo llevo muchos años casado y si mi mujer no me hubiera apoyado, los errores habrían sido mucho mayores de los que realmente he cometido, ¿no? Y además que el acercamiento a la justicia, y por eso esa imagen, no puede ser la tópica del icono de la justicia, la dama que no ve para garantizar la equidad de las partes y tal, sino que tiene que hacerlo considerando de manera efectiva la situación de discriminación y de segregación y de diferencia y de dificultades que tienen las personas con discapacidad, que tiene la persona mayor con un deterioro cognitivo que no entiende, que no puede ser entendida, que tiene dificultades, o la persona con discapacidad intelectual, con daño cerebral, con parálisis cerebral, o con cualquiera de estas situaciones que se encuentran ante la justicia en una posición de disminución más que evidente. Y, por tanto, la forma de acercarse no puede ser decir yo trato a todo el mundo igual. No, mire, usted tiene que tratar de manera diferente a los diferentes. En ese sentido es donde entra en vigor la Convención, con todo lo que supone respecto de esta, y establece un nuevo concepto. No voy a entrar en ese tema, pero sí la importancia de señalar que la discapacidad no es solamente la cuestión orgánica, sino también las barreras sociales que inciden en la forma en que se desempeña la vida, en que se desenvuelve la vida de la persona con discapacidad. Otra nueva digresión que me permito hacer en esta materia, y es que a mí también me gusta siempre enfatizar en este punto, ¿no? El apartado M del preámbulo de la Convención establece algo que a mí me pareció muy novedoso, y es que normalmente si ahora yo les preguntara a ustedes, si tuviéramos tiempo y su señoría me lo permitiera, si les preguntara a ustedes por qué tienen derecho las personas con discapacidad a participar en la sociedad, pues seguramente dirían porque ellos tienen su pleno derecho individual de estar allí y hacer igual que los otros y tal. La Convención le da la vuelta, ¿no? Y dice que es la sociedad la que se beneficia de la aportación de las personas con discapacidad. Es la sociedad la que es mejor, la que es más rica, la que es más plural, porque recibe las aportaciones de las personas con discapacidad. Se ha referido varias veces, también lo decía María Ángeles, al artículo 12 de la Convención como el corazón. Yo se lo he oído citar antes, Maripaz hablaba de una otra ley, se lo he oído citar así expresamente a Soledad Cisterna, la anterior presidenta del Comité de Derechos, y cuando lo hago así siempre pongo efectivamente el corazón como músculo también, como el motor que diera funcionamiento real a todo lo que establece la Convención y al modelo de cambiar el modelo de su institución por el modelo de apoyo, ¿no? Cambiar efectivamente el planteamiento que todos los que estudiamos Derecho en su momento de la diferencia entre capacidad jurídica y de capacidad de obrar, del planteamiento de muerte civil que decía el doctor Federico de Castro y los demás profesores en esta materia, a ese planteamiento de plena capacidad jurídica que enuncia el artículo 12 de la Convención. ¿Y qué supone apoyar? Me permiten esta cita de una asociación de mi ámbito, de la Asociación del Sur de Almería, la Asociación A Toda Vela, que sobre todo se encarga de o reivindica el derecho al ocio, pero al ocio inclusivo de las personas con discapacidad, y establece que efectivamente es facilitar que la persona pueda hacer y decidir allí donde quiera, ¿no? Y que estos apoyos podrán ser más o menos intensos, que no siempre serán los mismos, que serán enormemente variables. Se acabó el tema del traje a medida. Yo cuando hablo del traje a medida suelo poner otra imagen, aquí no la traigo, otra imagen de cambiar el traje a medida por un vestidor. Mire usted, pues ahora ya, en vez de coger un traje que pueda tener tallas diferentes, me pondré un traje para mañana, otro para tarde, uno para correr, otro para salir, como normalmente hacemos cualquiera. Es decir, soluciones adecuadas a cada caso. Estrategias a personas que nos ayuden a conseguir lo que queremos, que es lo que dicen ellos efectivamente. Bueno, esto es imposible de leer seguramente, ¿no? Pues es una de las partes de la exposición de motivos. Como antes se señalaba, lo que hay es que evitar que esto se convierta en un mero cambio terminológico y que dejemos de hablar de incapacidad para hablar ahora de apoyo y tal, sino que, bueno, sí lo tenía aquí, ven ustedes el ejemplo de esa situación, cambiar efectivamente el traje por el vestidor completo. Y empezamos ya a meternos en las cuestiones más importantes, ¿no? Hemos cambiado el sistema de ventanilla única, efectivamente no había más que un solo camino para la incapacidad, que irnos al juzgado y que el juzgado estableciera. Ahora pasaremos a una variedad de opciones distintas, a unas posibilidades diferentes respecto de esto. Yo siempre digo que, bueno, en este planteamiento que
quizá, no sé si ha sido un error, pero bueno, podría haber sido realizado de otra forma. La Comisión de Codificación opta por utilizar algunas de las figuras jurídicas que ya formaban parte de nuestro esquema mental, de nuestro patrimonio jurídico, podríamos decir. Las figuras que ya existían, la guarda de hecho, la curatela, les cambia el contenido, pero también con eso también se genera un cierto riesgo, ¿no?, de que acabemos utilizándola de la misma forma que la habíamos conocido siempre, ¿no? Ahora, por tanto, estableceremos una situación, una especie de panoplia de posibilidades diferentes: las medidas voluntarias, las preventivas, la guarda de hecho, la curatela. Se incorporó finalmente al texto legal la posibilidad para hacer frente a todas las disquisiciones académicas que se decía: ¿y qué pasa con aquellas personas que nunca podrán decidir? El clásico caso que siempre se ponía en las clases de la facultad: el señor que está en coma y que no puede contestar a lo que se le digan, ¿qué haríamos con ellos? Bien, pues para esto, efectivamente, se establece un sistema de representación o de sustitución excepcional, repite varias veces la ley, que ya veremos hasta qué punto será excepcional o será más normalizado, o al defensor judicial. Empecemos ya casi por lo que ya está ocurriendo. Estamos en noviembre, han pasado ya 2 meses de la aplicación de la ley. Estamos viendo pues las decisiones judiciales y la aplicación de la ley en esta situación, con todos los procedimientos que ya estaban en marcha anteriormente. Yo antes estaba oyéndoles y me estaba acordando que el lunes mismo tengo 2 señalamientos de 2 procedimientos iniciados hace mucho tiempo, que eran de revisión de la capacidad, para solicitar que la persona recuperase su capacidad, ¿eh? Y por tanto, ahora nos vemos en el acto del juicio verbal, ¿eh?, para solicitar que efectivamente recupere la capacidad de la persona. Y es una situación obviamente no prevista en la ley, en las disposiciones transitorias. Yo no sé cuál sería la solución, podemos hablarlo ahora, porque ya me ha ocurrido, precisamente con el mismo juzgado en el que voy ahora con este planteamiento, en el que una autorización judicial de venta, iniciada también hace mucho tiempo, cuando llegó a la comparecencia correspondiente en la jurisdicción voluntaria, la jueza dice: no, tenemos que suspender, porque ahora la resolución tenemos que acomodarla a la nueva ley. Dice: te perdone, ¿por qué vamos a tener que suspender? Las disposiciones transitorias establecen que el tutor actúa como curador representativo mientras se hace la revisión correspondiente. Por tanto, el tutor usted no me puede impedir, además, porque no hace más que perjudicar los intereses de la persona. Si una operación de venta que es necesaria y que beneficia a los intereses de la persona, usted me la paraliza a su vez ahora varios meses. No. Como hay una ley nueva, que en el fondo venía a decir que yo todavía no conozco bien, que yo todavía no me he estudiado, pues ahora tengo que ver cómo es y por tanto, pues no, esto lo decidimos y habrá que hacer la revisión. Y decía: pero mire usted, vamos a ver. Ustedes además me dicen que tienen que hacer la revisión. Primero, la revisión por parte de los interesados, dice la disposición transitoria, es potestativa. Podrá realizar la revisión, solicitarlo a las partes. Nosotros, desde el ámbito de fundaciones tutelares, estamos diciéndole a los compañeros que la hagamos, porque de esa manera controlaremos el procedimiento y evitaremos pasar a una situación genérica, mecánica, en la que el juzgado diga lo que quiera para quitarse muchos procedimientos de encima, ¿no? Pero, bueno, usted no me puede exigir que la haga ya. Me está diciendo la ley que es potestativo, que la haga dentro del año cuando yo quiera. Y si no, que tendrá usted que hacerla dentro de 3 años. Por tanto, no puede usted pararme hasta que me haga la revisión, porque ¿qué pasa con la venta, con el inmueble, con el dinero, con no sé cuántas cosas por medio? Bueno, pues ¿qué le digo con el tema de las revisiones de capacidad del tema? Pues habrá que pasar, quizás lo que la jueza podría pasar a decir: bueno, pues el problema sería fácil de resolver diciendo: pues como estas personas tienen autonomía suficiente, que pasen a un sistema de determinación de apoyos voluntarios. Pero ¿qué hacemos con la resolución judicial que está escrita en el registro civil? Tendremos que esperar a que el acta notarial ascienda al registro civil y se entienda que, por tanto, se ha dejado sin efecto la anterior. Podría ser una solución. Me explico, ahora lo hablo con Maripaz, que sabrá más, porque además necesito herramientas para el lunes, como les digo. En fin, vemos algunas de las... Me he explicado más, lo que necesito son apoyos. Algunos de los problemas de la aplicación de la ley en estos meses resultan de algunas de las cuestiones que les voy a plantear. Efectivamente, el artículo 13 de la Convención, que forma también parte de ese corazón, establecía la garantía del acceso a la justicia, y uno de sus apartados era la necesidad de que los Estados realizasen una capacitación profesional para todos los operadores jurídicos, incluso muy detallado, incluso entra en policía, instituciones penitenciarias, aparte de todos los operadores jurídicos propiamente. La disposición adicional primera, no segunda, de la Ley 821 también lo establece, la obligatoriedad de que todas las instituciones, el Estado, las comunidades autónomas, los colegios profesionales, todos realicen esfuerzos de capacitación.
¿Cuáles son los que se han realizado en estos últimos meses? Escasos. ¿Cuáles son los que se han realizado en estos 12 años desde la entrada en vigor de la ley? Escasos, puntuales, valiosos, muy importantes, pero insuficientes, porque efectivamente estamos, también lo dice el preámbulo de la ley, estamos ante un cambio actitudinal, de mentalidad, dicho informáticamente. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar de otra manera, con arreglo a los criterios que estamos diciendo. Y, por tanto, ya no solamente no cabe utilizar los muebles y las herramientas de siempre, sino que tenemos que ponernos en el lugar de la persona con discapacidad desde ese planteamiento de dignidad, desde ese planteamiento de igualdad de derechos, de capacidad total, etcétera, etcétera, que viene a vulnerar aquello que se nos había metido en nuestras neuronas de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar que hemos tenido siempre los que efectivamente estudiamos conforme al modelo anterior. Esa capacitación no se ha realizado. Y esto explica realmente buena parte de los problemas que ahora se están planteando y que se van a seguir planteando. Otra de las disposiciones adicionales que establece la ley, y esto tiene mucha importancia, porque los jueces se están quejando mucho de que en el nuevo modelo, sobre todo en el ámbito procesal, se establece que para poder, y además es absolutamente lógico, yo lo entiendo, ¿no? Para poder adoptar decisiones que supongan determinación de apoyo, tengo que tener la mayor información posible de la persona. Tengo que dibujar de alguna manera, recoger, más que dibujar creativamente, recoger las necesidades de la persona, comprobar, por tanto, cuál es su contexto, cuáles son los apoyos con los que pueda contar y, por tanto, definirlo en una resolución judicial. La regulación de la curatela dice específicamente que ésta abordará aquellas cuestiones que el juez establezca en la resolución. Por tanto, si no habla de que tenga que intervenir el curador para cuestiones económicas, pues no habría por qué establecerlo. Esto tiene que decirlo el juez de manera expresa. Por tanto, para eso el juez tiene que tener información, que hasta ahora no tenía. Ahora mismo la única información que el juez tenía era la que se le ofrecía por quien él realizaba la demanda, en la mayor parte de los casos el Ministerio Fiscal, y la información que le daba el médico forense, que era el único facultativo con el que él contaba. Por tanto, ahora el juez necesitaría, en ese funcionamiento al que también se refiere la exposición de motivos, el preámbulo de la ley, que tiene que trabajar en un proceso de trabajo de mesa camilla, en la que el juez ya no debe ser la cúspide del sistema que está desde arriba mirando a las partes y, por tanto, estableciendo qué es lo que necesita este y aqueste, desde esa consideración del interés superior a que se referían en las intervenciones anteriores. Ahora el juez tendría que resolver con una información que tenga sobre la mesa, por tanto, participando en su decisión de aquello que se le está ofreciendo. Bueno, pues ahora mismo todavía no hay un sistema articulado que le permita al juez buscar todo eso. ¿Qué se está produciendo? Porque hay muchas demandas puestas, o incluso las que ya se están poniendo, en las que el juez inadmite inicialmente o exige para tramitarlas que me venga usted con los dictámenes periciales a los que se refiere el artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Que entendido además de una manera rigurosa podría entenderse que hablamos de informes periciales externos, es decir, un perito me trae usted y por tanto supone un encarecimiento. Ya voy acabando, paso al modo de ponente estresado. Esa disposición adicional efectivamente no se ha desarrollado, es más, tal y como está establecida, dice que establece además una situación en nuestro Estado autonómico más complicada, porque dice que tendrá que ser regulada reglamentariamente, no se sabe si por el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas que tienen competencia plena en materia de justicia, Galicia también entre ellas, con lo que no sabemos si vamos a dar lugar a 16 modelos de entidades colaboradoras de la Administración de Justicia o a un modelo único que se aplique de una manera más coherente. En fin, el caso es que no se ha desarrollado. ¿Dónde estaba? Ese era el siguiente. Ese dibujito era para señalar que... A ver si consigo cambiarlo. La situación de la guarda de hecho. A ver, esto está generando efectivamente dificultades. Se señalaba en las intervenciones anteriores que efectivamente en algunos casos, yo recuerdo a don Antonio Pau decir en alguna conferencia previa durante todo este proceso, presidente de la Comisión de Codificación o de la Sección Civil, decir que efectivamente si la familia funciona no hay por qué quitarla, y lleva toda la razón. Yo, desde mi punto de vista también de sujeto activo, de familia, lo admito plenamente. Ahora bien, el problema es que la forma en que ha quedado delimitada la guarda de hecho en la ley no permite acreditación documental de que actúo en el desempeño de la guarda de hecho, y ya se están generando problemas sobre todo con los bancos. Si necesito mover dinero de mi hijo con discapacidad, le voy a la ventanilla a decirle, a la ventanilla no, perdón, tengo que pedir
pedir cita y hacerlo online y no sé cuántas cosas, ¿no?, con los bancos actualmente, ¿no? Pero cuando consigue hablar con alguien, le digo, es que yo desempeño la guarda de derecho de mi hijo, y el otro, pues si me da la mano y puede darme la medida, pues encantado, pero aquí no hace nada si no me trae un papel, como hasta ahora, como toda la vida, en la que me diga que una resolución judicial usted puede actuar en nombre de su hijo, que ya es mayor de edad, ¿eh? Y por tanto no puede hacerlo mientras que no sea de esta manera. Esto quizá, había ya resoluciones judiciales anteriores, autos de algunos juzgados más positivos, más creativos, que habían ya dictado resoluciones judiciales en las que se reconocía la situación de la guarda de hecho. Hay también soluciones alternativas, actas notariales de constatación de la guarda de hecho, en la que el notario comprueba, pues supone también un encarecimiento de la situación, pero podría ser válido. Pero es que también nos encontramos con asesorías jurídicas de bancos que dicen, bueno, pues muy bien, el notario me dice que usted es la guarda de hecho, pero yo no tengo por qué creérmelo. Me lo dice él como fedatario, me parece muy bien, pero a mí no me parece suficiente. Habrá que dar lugar también a una modificación en la cultura y en la formación jurídica de la asesoría jurídica de los bancos para que esto se elimine, porque efectivamente no me puede usted seguir tratando como si fuera una situación de incapacidad previa. Acabo. ¿Qué había más? Esta cuestión también de la total confusión de los operadores jurídicos. Es ciertamente, se decía también antes, la ventaja de actuar después es que ya tiene uno el campo preparado, ¿no? Es que efectivamente es como si no hubieran, a los operadores jurídicos se le hubiera quitado el suelo, ¿no? Los muebles normales donde nos hemos estado moviendo siempre, y por tanto ahora hablamos de una manera distinta, con un lenguaje diferente, por eso les quería poner ahí la Torre de Babel, ¿no? Con un lenguaje distinto en el que no es fácil entenderse. Entonces nos encontramos con notarios a los que llega y para decirles necesitaré una escritura de prestación de apoyo y te dicen, ¿y eso qué es? Yo no sé acercarme, esperar unos meses a que me entere, vamos a ver de qué se trata, cómo poder hacerlo, porque además ante ello, y lo entiendo perfectamente, en el momento en que aparecía una persona con discapacidad antes, pues en cuanto que era una persona que no podía entender el negocio jurídico, para ellos resultaba muy fácil. Y ahora no, ahora la ley les dice que tienen ellos que hacer el esfuerzo de comprender a la persona y de que la persona comprenda lo que está haciendo, que tengo que utilizar hasta los medios alternativos de comunicación para llegar a eso. Eso es una enorme novedad para un notario, y un esfuerzo, pero además supone el cumplimiento de la función social de la notaría, y tienen que hacerlo, y hay que conseguir que esto se haga y que esto lleve a buen puerto, ¿no? Hay jueces, a mí me lo han dicho ya varios, que me dicen, es que a mí nadie me ha dicho cómo hay que actuar, y dice, ¿pero usted instrucciones de qué? ¿De qué? A ver, el Consejo General le va a decir a usted cómo tiene usted que aplicar la ley está ahí, usted no tiene más remedio que aplicarla, nadie le va a dar formulario. Es más, los jueces se han acostumbrado, los jueces y muchos operadores jurídicos, también los abogados, a funcionar con formularios, y parece que todo está en lo que me dice el ordenador, ¿eh? Y incluso hay algunos, me decía hace poco un compañero de Valladolid, que algunos habían decidido sustituir, archivar todas las demandas que estaban en trámite, porque el procedimiento los marcaba como incapacidad. Y como no tramito como incapacidad, archivo, y empiecen ustedes de nuevo. Y por tanto obligo a la gente a que tramite nuevamente el procedimiento, a que tenga que sufrir el engorro de varios meses más de tramitación, etcétera, etcétera, ¿no? Letrados que efectivamente continúan haciéndolo como si hubiera sido siempre, porque no tienen tampoco mayor formación en la materia. Hay también algo que me interesaba recalcar, y es que los jueces critican esta ley siempre sosteniendo que el esfuerzo es muy importante, que van a tener que hacer mucho más y que nadie les ha dado medios. Todos critican, y es una crítica que habremos oído todos los que estamos en este planteamiento, de que la ley viene sin una memoria económica, de que nadie les pone más funcionarios, de que ahora tienen que revisar todo lo anterior y van a ser muchos, y llevan razón, es obvio, todo eso es así, pero no tienen en cuenta que la aplicación de la ley a medio plazo, en unos pocos años, va a suponer un cambio de número de procedimientos en esta materia muy considerable. Muchas de aquellas personas con discapacidad que tengan autonomía suficiente, que puedan pasar a apoyos voluntarios, no van a poner demandas de incapacidad, podrán irse al documento notarial en el que lo haga. Aquellas personas con discapacidad que tengan una guarda de hecho que funcione adecuadamente, ya no tendré que irme a la forma extraordinaria, sino que pediré actuaciones específicas como el defensor judicial para aquellas actuaciones en las que tenga que necesitar intervención, la venta de la casa de los padres o cosas de ese tipo. Y por tanto, a lo mejor efectivamente voy a tener un mayor trabajo, pero va a disminuir el número de asuntos de este tipo de los que podían hacerse antes. Sin embargo, me interesaba sacarlo aquí porque efectivamente hay algo que nos reprochan continuamente en ese planteamiento. Y bueno, acabo ya, de verdad. ¿Qué pasa efectivamente con esas situaciones en las que se ha planteado, ya me he adelantado yo antes a decírselo, a decir
que hay que revisar las sentencias. Estas demandas o esta situación también, lo decía la compañera anterior, María Ángeles, esta situación en la que ahora se dice que se inadmite la demanda porque se establece la guarda de hecho. Yo no acabo de estar tan seguro de que el planteamiento de imposición de la guarda de hecho, cuando la familia e incluso la propia persona entienda que puede ser más operativa una curatela específica para aquellas cuestiones en las que se establece, sea la mejor. Entiendo que la filosofía de la ley dice que efectivamente las medidas judiciales son siempre subsidiarias a la falta de un funcionamiento adecuado. Pero si la familia considera que esto debería de hacerse, yo tengo ahora mismo una señora que su marido ha muerto de COVID hace unos meses y que tiene un hijo con discapacidad y tiene una serie, y aunque efectivamente desempeña la guarda de hecho y lo hace fenomenalmente, pero ahora tiene que hacer un montón de trámites judiciales en las que para realizarlos, y notariales y demás, en las que para realizarlos sería mucho más fácil que tuviera una curatela en la que se le dijera, tiene usted una curatela para esto y para aquello, y por tanto le sería mucho más cómodo que al que juez le pueda decir, no, es que como hacerse la guarda de hecho y usted es muy buena madre, no necesito más. Bueno, sí, pero me plantea dificultades de gestión. Las disposiciones transitorias efectivamente no se están aplicando adecuadamente. Ya les explicaba yo la situación anterior. No quiero entrar en más cuestiones. La falta de medios, efectivamente, no quiero dejar de decir esto porque es muy expresivo. La semana pasada teníamos una reunión del Foro de Asesores Jurídicos de Fundaciones. Un compañero de Gijón, precisamente, nos comentaba que habían ido a una comparecencia de una autorización de venta y la letrada de la Administración de Justicia le había dicho, don Antonio, que aquí no pasa nada, que viene usted a ratificar. Y cuando le explicaban, no, pero viene usted, tiene que cumplir el artículo 7 bis nuevo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que es una de nuestras mayores conquistas. Ciertamente nosotros hemos hecho lo posible mientras se debatía el tema para que esto se incluyera y por fin se incluyó, que es la obligación que tiene la Administración de Justicia de hacer que la persona comprenda y sea comprendida y establecer todos los medios para eso. Por tanto, se le decía a la letrada, perdón usted, pero tiene que cumplir eso y hacer que la persona entienda y dice, ah, sí, es verdad, la nueva ley, claro. A ver, don Antonio, hablaba más alto porque como tenía discapacidad podía ser sordo, claro. Don Antonio, que comparece usted en la sede judicial a los efectos pertinentes para firmar la rectificación correspondiente a... Dicho más alto lo podía entender. Entonces, una de las cuestiones que afectaban al ámbito de la indefensión, que era al fin y al cabo por lo que a mí se me había pedido hablar, era la cuestión que no acaba de estar bien del ámbito procesal de la asistencia jurídica en estos procedimientos. La Ley de Jurisdicción Voluntaria establece que la postulación con intervención de abogados solo es preciso en aquellos procedimientos que se indica, y en el 42 bis 9, no se indica. No es necesaria la intervención de abogados. Obviamente yo aconsejo sin duda que se vaya con asesor jurídico para todo este tipo de actuaciones, que la familia, la persona con discapacidad, todos lo hagan. Se introduce ese planteamiento de que a la persona con discapacidad se le podrá designar y me parece enormemente positivo. Me parece que muy pocos colegios de abogados en España que establecen un turno específico para este ámbito, creo que el de Valencia y lo ha sido el de Madrid y pocos más, que lo establecen, pero será una ventaja. Pero ¿qué pasa entonces con las otras situaciones? Primero, porque efectivamente también plena inclusión, y creo que lo había puesto aquí, no llegué a ponerlo, tanto Plena Inclusión como el Consejo General de la Abogacía habíamos criticado que no se incluyese esta obligación, porque ¿qué pasa con las personas que no tienen medios? Las familias y las personas que no tienen medios, que no pueden acceder en la asistencia jurídica gratuita a un letrado que les ayude en un procedimiento que siempre les resultará extraño. En fin, esta es otra dificultad de la ley. Y acabo ya. Se han planteado aquí algunas de las cosas que no se abordaron en la ley. Algunas de ellas son muy importantes y de alguna manera podría decir que hasta pueden poner en riesgo la propia aplicación de la ley. Por ejemplo, la situación de la Seguridad Social. La disposición transitoria 16 de la Seguridad Social establecía que era equivalente la sentencia de incapacidad a un 65% de discapacidad, lo que permitía el acceso a prestaciones importantes, sustanciales para muchas personas. La prestación de protección de hijo a cargo, por ejemplo, que ahora Maripaz es consciente de que en el debate parlamentario intentamos que eso se solventara y acabaron diciéndonos, creo que fue en el Senado, acabaron diciéndonos, es que la Seguridad Social requiere un tratamiento diferente, una reforma sustancial más grande, ya lo meteremos. Bueno, ¿y qué pasa mientras? ¿Qué pasa ahora con una persona con discapacidad que no tenga que pasar por el procedimiento judicial y que ahora ya no puede decir que tenga una sentencia de incapacidad para acceder a las prestaciones? Y se queda con un vacío considerable. ¿O qué pasa con las deducciones que eran aplicables en la Ley del Impuesto sobre la Renta y que correspondían a personas con sentencias de incapacidad o situaciones de tutela?
Hacienda, lógicamente, siempre tiene aplicaciones enormemente, interpretaciones restrictivas. Por tanto, ahora no le puedes decir, es que usted tiene que entender que todo el sistema ha cambiado y ahora hablaríamos de todas las personas con discapacidad, por tanto, de cualquiera de las figuras de apoyo, incluso las voluntarias. Primero ya veremos, porque ya había dicho anteriormente que tutela no era equivalente a curatela y, por tanto, el que desempeñaba la curatela ya no podría acceder a esas deducciones. Lo digo porque estas cuestiones que parecen menores pueden hacer que no parezca conveniente el sistema para muchas familias, que puedan dar lugar a cuestionarse. Me decía una compañera hace unos días que una madre le decía, me voy a encadenar en la puerta de los juzgados para que quiten esta ley, que acaba de entrar en vigor, porque consideraba que estaba cambiando, perjudicando a la situación. Acabo ya, sí. En fin, acabo con una nota de humor, si ustedes quieren. Esta viñeta de Quino, que me permite decir efectivamente que puede permitir el ejemplo de igual que se saludaba al Año Nuevo y después poder reprocharle que no haya sido tan bueno, pues efectivamente procurar que la aplicación de la ley pueda cumplir todas estas cosas y finalmente que digamos que ha sido lo que esperábamos de ella. Muchas gracias. Sin ánimo de coller moito máis tempo, gostaríame abrir xa directamente o turno de preguntas para que puderamos facer algunha ao relator. Gostaríame anunciar en previa que se concederán 2 turnos de preguntas, aproveitando os poderes cos que me acabo de rogar e que demonios, me gustan e disfruto destes poderes. Non, o ánimo é non recortar quizáis e deixar un tempo abondo para a pausa, de parte do noso relator ten que desplazarse, co cal haberá 2 preguntas nada máis. Grazas. Hola, con permiso de su excelencia. Quería preguntarte, creo que una de las organizaciones que más apoyos genera a las personas con discapacidad son las fundaciones tutelares. ¿Cómo afecta esto a una fundación tutelar? ¿Cómo afecta esto? Pues sí, mira, no es tan difícil, porque ya veníamos efectivamente. Hemos sido de las entidades que hemos promovido la aplicación de la ley desde hace muchos años y, por tanto, hemos venido en un modelo de tutela, más acercado a ese planteamiento de apoyo jurídico y procurando efectivamente establecer esa aplicación individualizada de los casos, esa diferencia de talla. Por tanto, en lo que se refiere al funcionamiento no es demasiado difícil. Ahora, lógicamente, hasta este momento necesitábamos resoluciones judiciales, sentencias en las que se dijera cuál era el planteamiento. En muchos de los casos hemos ido efectivamente, como el caso que tengo yo el lunes próximo, a decirle al juez, mire usted, la sentencia no es adecuada, revísemelo usted, rebájeme usted porque esta incapacidad no es adecuada. Pero ya se estaba haciendo un modelo de tutelas que pasaba por respetar la voluntad y preferencia de la persona y, por tanto, en ese planteamiento de lo que es la actividad no va a ser difícil. Ahora, en el ámbito jurídico, por ejemplo, me parece que se señalaba en las intervenciones anteriores, alguna fundación tutelar, por ejemplo, de Córdoba, estaba definiendo que ellos pasarían a una situación de guarda de hecho, y a mí personalmente no me acaba de encajar, ¿no? Que quienes desempeñan, que personas jurídicas, que lo dice el 250 nuevo y tal, desempeñen efectivamente los apoyos, lo pueda realizar solo con una guarda de hecho, se puede entender como tal. A mí me parece que eso no es muy claro. Pero vamos, la solución jurídica será de encaje de aplicar lo que dice el texto legal, pero en cuanto a lo que es la gestión del desempeño de los apoyos, no tenga duda que se va a hacer bien como se estaba ya haciendo, ¿eh? Había una cuestión, perdona, ahora mismo te doy la palabra y como te lo voy a quitar a ti, podemos llegar, ¿no? Pero una de las cuestiones que establece de las salvaguardas, que también establece el artículo 12.4 de la Convención, es también que las actuaciones, las revisiones judiciales, se hagan en un tiempo adecuado. Esta es una cuestión que quiebra prácticamente todo el sistema, ¿eh? Yo tengo ahora mismo una consulta de una familia del sur completamente, en la que se había iniciado el procedimiento de incapacidad en el juzgado de San Fernando, uno de los más colapsados de España. Se inició el procedimiento, se acordó el nombramiento de tutor de la hermana, se le ha citado para junio para que acepten con una sentencia del año pasado, y en medio tienen que vender la casa. Vamos a ver cuáles son las medidas judiciales adecuadas en un tiempo adecuado, que lo que hace es poner en quiebra todo, prácticamente. Perdona, Maripaz. Sí, pedido palabra a Maripaz, sí. No, vamos, tampoco es que vaya a decir una cosa que cambie. Eugenia ha puesto de manifiesto cómo este convenio internacional
ha sido el primer tratado internacional que en realidad ha sido elaborado en buena medida por los propios destinatarios del tratado. El propio tratado internacional ordenaba a los estados que para, digamos, cumplir en su ordenamiento jurídico con los dictados del tratado, se contase con la sociedad civil y, en particular, con las personas con discapacidad, que se contase con las personas con discapacidad y sus representantes. Esto se ha hecho, como ha dicho Torcuato, en distintas fases del procedimiento, han estado siempre presentes, han puesto de manifiesto las dificultades, sus demandas. Bueno, se ha llegado hasta donde se ha llegado. La ley, que pretendía ser integral por razones políticas, ha dejado cosas al margen, ha dejado muchas otras sin resolver, como cualquier ley. Y a mí me parece, además sois personas acostumbradas a hacerlo, que en la fase que entra ahora también tenéis que ser protagonistas en la resolución de los problemas. Es decir, bueno, y a ver qué dice el juez, a ver qué dice el Ministerio Fiscal, a ver qué dice la circular de la Fiscalía, a ver qué hacen los notarios. Hay que articularlas. No somos los países latinos no somos países donde la sociedad civil sea demasiado activa desde el punto de vista jurídico. Creo que esta es una situación ideal y una oportunidad para hacerlo. Es decir, también vosotros, pues nosotros todos tenemos que hacer las propuestas, articular las propuestas, organizarnos y ayudar a que la ley funcione. No es solamente esperar a ver qué hace el juez. Vamos, ya sé que no lo hacéis, pero pues probablemente habrá que poner en común los problemas y aportar las soluciones que se ven desde el que tiene el problema. Después que técnicamente el juez tenga que tomar una u otra decisión o el fiscal tenga que ver luego cómo actúa en el procedimiento, etcétera, pues también. Pero no basta con esperar a ver qué dice el Ministerio, qué dice el juez. Y el hecho de que efectivamente no se haya previsto la repercusión en otras ramas del ordenamiento, como dije, ni siquiera se ha conseguido que se modifiquen todas las normas, digamos, privadas o civiles, y evidentemente es un problema. Ya dije que en un determinado momento la ley ya en el Parlamento estuvo a punto de no tramitarse, cuando en un determinado momento se dieron cuenta de lo que esto implicaba, sí, porque sí. No pensaban que era una reforma, pues eso, en la línea de salvar barreras arquitectónicas o similares. Sí, sí. Claro, esto va mucho más allá. Como se había hecho la ley 29/2011, que ya se legisló para eso tratamiento, efectivamente. De hecho, tengo que decir que siendo una ley tan profundamente técnica, la mayoría de los parlamentarios representantes en la comisión no eran juristas. Sí, sí. Eran personas del mundo de la discapacidad, pero no eran juristas, porque se pensaba que era una ley que no necesitaba de excesivos conocimientos técnicos. Y entonces los distintos representantes de los partidos políticos pusieron en la comisión, algunos eran juristas, pero no todos, ni la mayoría. Muy poco. Entonces yo el primer día cuando comparecí es que me di cuenta que no entendían nada. Entendían nada, los pobres estaban abrumados, no porque fueran, seguramente entenderían mucho de muchas cosas, pero estaban abrumados. Ben, vamos a aproveitar esta reflexión en aras a remar todos na mesma dirección a que nos chamaba agora Maripaz. Tamén chamaba a organizar e propor, e nesa finalidade de organizar e propor, direivos que volvemos dentro de cuarto de hora, vamos a hacer unha breve pausa, tedes o café, se non me indican mal, primeiro corredor á dereita, co cal desfrutade tamén deste tipo de cousas, este tipo de prebendas que ofrece a facultade a quen a visita. Moitas grazas. Espero no irme a seguir.